Buenos días, tardes o noches, comandantes. A poco menos de 10 días, estaremos teniendo el nuevo parche de Punishing Gray Raven y para el agrado de todos, será un parche doble donde podremos obtener el doble de recompensas. Se ha visto mucho en redes sociales, como los jugadores se desanimaron un poco debido a la bajada de ritmo que ha tenido el juego a causa de la reducción de eventos y recompensas por ser un parche normal. Todos estamos de acuerdo que las recompensas son uno de los motores más potentes que mantienen en marcha estos juegos, y cuando sentimos que no hay tantas recompensas, podemos desanimarnos un poco. Sin embargo, comandantes, eso no significa en absoluto que no se nos estén dando las recompensas justas. Punishing Gray Raven sigue dando todo lo necesario para que nos mantengamos al día en el meta. Y por lo que se ha dicho en las entrevistas con nuestro padre Solon, se vienen cosas muy buenas luego de completar la sincronización de los servidores, por lo que manténgase sintonizados. Posiblemente lo que reste antes de dicha sincronización sean 2 parches dobles hasta el mes de diciembre, por lo que vamos a disfrutar de recompensas dobles por el resto del año mientras nos mentalizamos a volver al ritmo normal. En este nuevo parche llamado Through the Tide Home, que tendrá una duración de 54 días empezando el 19 de septiembre y finalizando el 11 de noviembre del presente año, tendremos la llegada de 2 nuevos personajes. La waifu suprema de este canal, Bianca, con su nuevo frame Crepuscule, que será del tipo atacante con daño de oscuridad y con un nuevo afijo llamado Resplandor, o algo así. Y la maid del equipo Escarabajo, Discord, con su frame Secator, esta última siendo de rango A. Vendrá también como atacante de daño físico y afijo de última slash. Y como ya podrán estarse preguntando, es muy posible que nos entreguen a Discord en rango SSS+, tal y como han hecho con los rango A antiguos durante la sincronización. Aunque esto aún no ha sido confirmado de forma oficial, así que tómenlo como un grano de sal. Como siempre, tendremos múltiples skins para este parche y debo decir que creemos que son las mejores skins que han introducido a Punishing Gray Raven desde hace mucho tiempo. Tendremos, como no, una skin para nuestra querida Bianca llamada Thrones of Crimson, con una temática bastante gótica victoriana que hace bastante contraste con su ropaje base. Podemos decir que trataron de recuperar esa aura oscura que vimos en su frame Stigmata, haciendo contraste con el vestido de novia que usará en el matrimonio con mi jefe. ¡Esperen! ¡Corten eso! Luego tenemos una skin para Selena pianísimo llamada Threads of Destiny, con temática de novia. Esperen, ¿Selena también? Aunque esta será basada en la cultura japonesa con motivos al zorro como animal mitológico, miren nada más que hermosa es. Una skin de verano para Lucia Piroat muy bonita y una gratis para nuestra amiga Jetavie también de verano, que podrá obtenerse por un login de 7 días. Una skin para Wanshi Lucid Dreamer, que viene a hacer juego con la de Bianca por el estilo gótico. De hecho, parece sacada del juego Bloodborne, la cual contará también con una historia alusiva como las que tuvieron antes personajes como Luna o Hanying. Tendremos una skin para Q Shukra espectacular, muy al estilo marcial oriental, y una skin para Discord también muy bonita que podrá conseguirse con las tarjetas verdes que conseguimos en el dormitorio. Así que preparen sus billeteras, comandantes. En cuanto a eventos, tendremos muchos y variados. Tendremos un evento llamado The Godfall Revelation, donde podremos conocer a uno de los personajes más sonados en los últimos tiempos, una observadora desconocida que se une al elenco. Estamos esperando a que se anuncie jugable en un futuro. En este evento, estilo pelea en vista lateral, veremos combatir a los personajes de forma automática mientras controlamos las condiciones iniciales de cada combate, como los tipos de buffos y habilidades que usarán los personajes en la batalla. Este evento, al igual que el evento de Cerberus, pasará a ser permanente cuando finalice, aunque por supuesto, las recompensas limitadas que no se reclamen dentro del tiempo específico se perderán al finalizar el parche. Tendremos un evento de ruleta, donde podremos obtener varias tiradas gratis a los diferentes banners disponibles durante el parche, muchas tarjetas amarillas para el banner promocional, un chip para memorias y además
podremos obtener un selector de rango S para cualquier personaje hasta Q Shukra, 2 eventos de login donde podremos conseguir la skin de Jedavi, tarjetas tanto para el banner promocional como para el permanente, materiales, entre otros. Además, podemos conseguir este bonito lobby debido al 5º aniversario del juego y algunas tarjetas amarillas para el banner promocional. Tendremos 2 eventos de combates llamados Rapid Pursuit y Tactical Override, que básicamente son combates contra jefes mientras conseguimos distintas recompensas, como un sticker de Vera Gatorabor en forma Super Saiyajin, tarjetas amarillas para el banner promocional, un coleccionable y vouchers. Como siempre, tendremos los combates típicos contra los jefes de la versión, que en esta ocasión será Chico y Watanabe. La primera se podrá completar desde el 20 de septiembre hasta el 8 de octubre y el segundo podrá realizarse desde el 8 de octubre hasta el 26 de octubre. Como saben, estos también darán vouchers, materiales y tarjetas amarillas para el banner promocional. Vuelve la expedición de gremios donde tendremos que ir completando fases con nuestros amigos de gremio hasta llegar al jefe final. Con este evento podemos conseguir algunas tarjetas rojas para el banner de arma promocional, materiales, vouchers y fragmentos para el chip de resonancias de arma. Para poder hacer este evento necesitan unirse a un gremio, así que apresúrense a unirse a uno si no tienen. Vuelve la Torre de Babel Comandantes, el evento preferido de los jugadores hardcore. Prepárense bien. Introducirán nuevo contenido al Clash Reflection, el endgame donde podemos conseguir los materiales para la armonización de las armas y tarjetas amarillas para el banner promocional. Un minijuego llamado Threading Arts, donde deberemos ir haciendo unas secuencias como nos lo piden los números. En él podemos conseguir una serie de decoraciones para el dormitorio con motivos alusivos a un taller de moda. Tendremos otro evento de canjear premios llamado Sweet Express, donde podemos conseguir tarjetas para los distintos banners y muchos materiales. Este se completa haciendo las misiones diarias y una que otra misión como tareas acumulativas. Y por último, el mejor evento de Punishing Gray Raven, al menos para el jefe, llamado Wrecked Shark Spear, que se basa en una especie de Tetris donde debes ir formando líneas para ganar puntos. Como pueden ver, comandantes, esta versión se viene cargada de contenidos tal y como estábamos acostumbrados. Pero recuerden que esto no es para siempre, así que disfrútenla al máximo. En este canal vamos a estar disfrutando de nuestra hermosa Bianca, que viene con un gameplay increíble. Y no se olviden que próximamente estaré trayendo tanto la guía de ella como la de Discord. Así que no se olviden de suscribirse, darle like al video y dejar un comentario para apoyar al jefe. Nos veremos pronto con más contenido, comandantes. ¡Chao, chao!